¿Cómo les va? Buen día a todos los que no saludé, a los que saludé también, de nuevo, pero a los que no saludé, buenos días. Eh, Hace un tiempo que estaba escondido, si no estoy de viaje, estoy enfermo últimamente, ando medio herido, pero acá está el Señor restaurando nuestras vidas. Si no me persiguen, me anda buscando, dice acá. Es verdad, es verdad. El diablo anda como león rugiente a ver si me devora, pero no va a poder. Amén. Amén. Amenaza, pero no puede cumplir las amenazas el diablo cuando estamos en el Señor. Pero bueno, no voy a predicar de eso. No voy a predicar de eso. Acá nuestro asistente técnico les va a estar compartiendo algo. Se van a sorprender tal vez. ¿Les suena? Eh, ¿Les suena del Día del Niño, de nuestro, ¿no? De nuestra actuación? Bueno, tenemos varios actores acá que hemos participado de, de Las emociones y la Biblia, que fue nuestra obra de teatro. Pero les voy a confesar, hace un tiempo que tenía ganas de estar hablando sobre las emociones. Y bueno, me voy a sacar las ganas. Acá me están grabando, así que voy a tratar de controlar mis impulsos. Eh, Les decía, hace tiempo que tenía ganas de que hablemos de las emociones. ¿Quién vio la película Intensamente? ¿La uno vieron? Yo el otro día quise buscar la uno en YouTube y estaba la 2. Así que vimos la uno y la 2. Estaba la uno y la 2, están las dos, me parece. Bueno, sí, sí. Para los que no la vieron, es una película para recomendar. Muy interesante cómo bueno, para ser de Disney, esquivó bastante la bajada de línea del diablo. Eh, pero es una película interesante, cuenta la historia la primera cuenta la historia de una niña y sus emociones, ¿no? Y cada emoción tiene un personaje que la representa. Y ahora la 2 ya no es una niña, ya es una adolescente y le suman algunas emociones más que vive esta adolescente que se llama Ripley. O, sí, Riley, perdón. Mirá cómo saben, muy bien. A ver si estaban atentos. Riley, ¿sí? Es la niña devenida en adolescente en esta segunda película. ¿Sí? Listo, ya está, ya podemos prender la luz, apagar esto. Era nada más para. Después, si podemos, mostraremos alguna cosita más. Eh, pero hoy quiero que nos vayamos, les decía, hoy no vamos a entrar en las emociones directamente. Hoy quiero que le demos a esto un marco teórico barra teológico. Me interesa que si vamos a hablar de las emociones, primero, antes de entrar en eso, entendamos cuál es nuestra estructura, cómo estamos hechos a la luz de lo que la Biblia nos enseña. Porque uno diría, bueno, me miro al espejo y sé cómo estoy hecho, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Y el mejor espejo en el que nos podemos mirar es el espejo de la Biblia, según lo que dice la palabra, eh, y nos podemos mirar en el espejo del Señor. Para esto, quiero que busquemos un primer versículo. Vamos a leer, como estamos acostumbrados, vamos a leer mucho. ¿Sí? Así que estén preparados, tengan las Biblias listas. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice lo siguiente, yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo ya expliqué, creo en alguna otra oportunidad me han escuchado hablar de esto,
que cuando leemos este pasaje, por lo menos a mí me pasó, cuando yo empecé a conocer al Señor, yo le decía, bueno, Señor, ¿cómo es esto? Porque uno cuando empieza a conocer a Dios quiere entender a Dios. Vos querés entender cómo es Dios. Y a uno le enseñan que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos enseñan que es Dios en tres personas que a la vez es uno. Y a mí esto como que, y a mucha gente, ¿no? Como que me rompía la cabeza. Digo, ¿cómo puedo entender? ¿Cómo puedo entender? Y orando, el Señor me llevó a esto, me llevó a este pasaje y me llevó a entenderme primeramente a mí mismo. Si nosotros somos tres, podemos entender mejor cómo Dios es tres. ¿Por qué? Porque vos sos Dios, vos sos cuerpo, alma y espíritu. Y yo siempre le digo, a ver, si te cortan un brazo, ¿seguís siendo vos? Si te cortan los dos brazos y las dos piernas, ¿seguís siendo vos? Mocho, dirían en Venezuela, pero seguimos siendo nosotros, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo es parte de nosotros, pero no somos nosotros. De alguna manera nosotros habitamos este cuerpo, pero nosotros somos más que un cuerpo. Y lo podemos entender de esta manera. Es más, yo siempre explico cuando hablo sobre sanidad interior, liberación y demás, de qué manera cuando empezamos a entendernos a nosotros mismos y de qué estamos hechos, nos damos cuenta que a veces nosotros nos peleamos con nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo. La persona que tiene alguna adicción, fuma, toma alcohol, drogas, lo que sea, de alguna manera está atentando contra su propio cuerpo. Y el cuerpo le puede decir, no hagas más esto. Y el alma, y ahí vamos a empezar a entrar un poquitito en esto, y el alma dice, pero lo necesito porque tengo un vacío y estoy buscando y nosotros nos peleamos con nosotros mismos. Es más, a veces hasta discutimos en nuestra mente con nosotros. ¿No les ha pasado? Alguna vez hablamos de la conciencia. La conciencia está en nosotros y la conciencia nos acusa y nos dice esto que estás haciendo está mal. Y otra voz interna nuestra dice, pero no me importa, al final me lo merezco. ¿No? Y peleamos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos, conforme a lo que la Biblia dice, a imagen y semejanza de Dios. Si Dios es tres en uno, nosotros, como somos hechos a imagen de Dios, también. Con una pequeña diferencia, mínima. Dios es perfecto. Padre, Hijo y Espíritu Santo están siempre de acuerdo. De hecho, cuando Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, tenía una tentación de romper esta armonía, y la podemos ver ahí en el Getsemaní, cuando le dice, Señor, si podés pasar de mí esta copa, yo no quiero ir a la cruz, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Ese fue el riesgo más grande de que esa Trinidad perfecta, en armonía perfecta, se rompa. Pero nunca se rompió. Dios está en perfecta armonía. Lo que el Padre decide, el Espíritu Santo lo lleva adelante con el Hijo. Entonces, cuando vemos a Dios, tres personas en una, pero perfectos, y nos miramos a nosotros, podemos darnos cuenta por qué necesitamos tanto a Dios y por qué necesitamos ser hechos de nuevo en esa imagen perfecta de Dios que alguna vez tuvo Adán antes de la caída. Porque fue hecho a imagen de Dios, pero de alguna manera la perfecta armonía, cuerpo, alma y espíritu, se rompieron al punto que hoy nuestro cuerpo se lleva la peor parte y va en decadencia, y vamos a meternos un poquitito en eso a medida que avancemos en este estudio de hoy, este marco teórico, como les digo, que tenemos en este día. Todo esto para después hablar de las emociones. Pero bueno, ¿vieron? Cuando uno se sumerge en la palabra, podés nadar a profundidades
pasás las ballenas y seguís bajando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hasta qué profundidad llegamos hoy. Pero mi idea es que nos podamos ir hoy, por lo menos con esta idea clara de cómo estamos hechos, porque parece algo sencillo, parece algo obvio, pero no necesariamente es tan obvio. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo de nuevo a nosotros, la Biblia hace esta distinción de cuerpo, alma y espíritu, y muchas veces la palabra espíritu o la palabra alma como que nos genera ciertas dudas. ¿Qué es la parte espiritual? ¿Cuál es la parte del alma? De hecho, a mí me ha pasado, los que vengan de un trasfondo católico, en el catolicismo, por lo que yo he escuchado y las personas con las que he hablado, como que no hay una distinción tan clara entre el alma y el espíritu, y todo pasa como por el alma, ¿no? Y como que nuestra parte espiritual es el alma, de alguna manera, y no tenemos esta distinción tan clara. Por eso me interesa que profundicemos. Cuando la palabra acá, cuando leemos Tesalonicenses, cuando dice espíritu, lo que es traducido como espíritu, la palabra en griego es neuma, con P, neuma. Neuma. Es una palabra en griego, digamos, de la que deriva, y la habrán escuchado, la palabra neumático o la palabra neumonía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con aire o viento. Y Jesús, cuando hablaba del espíritu, hablaba que el que se mueve por el espíritu es como el viento, que va y viene, porque justamente la palabra es la misma, es viento. ¿No? Entonces, y es el principio vital por el cual el cuerpo es animado. Un cuerpo que no tiene espíritu es un cuerpo muerto. La segunda palabra, cuando dice alma, ahí podemos tener dos palabras en griego. La palabra se escribe psuché, se leería psuké, o la más conocida y que la habrán escuchado es psique, con P también, psique, de la que deriva psicólogo, ¿no? Y generalmente la palabra psique es la que se usa para la mente, la psiquis, ¿no? Pero tiene varias acepciones también y parecida a la del espíritu. También se puede hablar de un aliento vital, como un aliento, el hálito de vida, ¿no? El aliento de vida. Es la palabra que se usa para el alma humana, es la palabra que se usa para el alma como el asiento de los sentimientos y de la voluntad. Es la palabra que se usa para el yo. Cuando tenemos que definir el yo, si yo tengo que decir en griego mi yo, es mi psique. Y la última acepción es una persona humana, un individuo. Entonces, cuando hablamos de psique, lo que estamos diciendo es el individuo completamente distinto a otro. Si yo tengo que hacer la distinción entre uno y otro ser humano, lo que lo distingue, más allá del cuerpo, que pueda ser distinto, en realidad lo que lo distingue en su personalidad, en su esencia, es la psique, ¿no? Entonces, justamente la acepción que vamos a usar y la acepción que se usa en este pasaje de Tesalonicenses se refiere a esto, se refiere al alma humana, acá en este pasaje, como el asiento de los sentimientos, de las emociones y de la voluntad. Y es lo que realmente, como decíamos antes, nos define como únicos, como nuestro yo, como un individuo. Entonces, dicho esto, quiero que me acompañen a espiar, entre comillas, a espiar el milagro de esta creación sorprendente en el libro de Génesis. Saben que la Biblia es un libro como que por momentos nos permite espiar las cosas que hacía Dios. Cuando vos decís cómo habrá sido el momento en que fueron creadas las cosas, Dios te dice, vení, mira, espiá acá, venite a Génesis y mirá lo que hice. Entonces, quiero que me acompañen a Génesis 2:7
Génesis 2:7 dice lo siguiente. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Donde dice fue un ser viviente, la palabra esa ser es alma. Fue un alma viviente. Y cuando dice que sopló en su nariz aliento de vida, la palabra que se usa para aliento es espíritu. La palabra espíritu en hebreo es neshmah, y la palabra para alma viviente es nefesh. Solo para el registro acá, no vamos a empezar a hablar en hebreo por ahora. Si el Señor nos usa en hebreo, hablaremos en hebreo, pero por ahora no tengo el don de lenguas en hebreo. Entonces, miren qué interesante lo que pasa en esta escena. Estamos espiando la creación del hombre. Dios hace al hombre del polvo de la tierra. Dice que hace barro, lo forma, de alguna manera convierte esa figura de barro en carne y hueso como somos hoy, pero todavía era una figura inerte, no tenía vida, no tenía vida. Y Dios sopla espíritu. No es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que tenía Jesús y que nos da a nosotros cuando recibimos al Señor, sino que es el espíritu de vida que tienen todos los seres vivos. Todos tienen este soplo de vida, si no, no estaríamos vivos. Seamos cristianos o no conozcamos al Señor, todos tienen este espíritu de vida, y este espíritu produjo, y esto es algo que leyendo, para los que leyeron a Watchman Nee, él lo escribe en El hombre espiritual. Lo que dice Watchman Nee es esto, de nuevo, es una interpretación de Watchman Nee, pero me pareció muy interesante y se las quería contar algún día. Lo que dice Watchman Nee es esto, dice, de alguna manera cuando el espíritu entra al cuerpo, se forma el alma. De esa conexión entre el espíritu y el cuerpo del ser humano, el alma es formada. El alma es como lo que quedó en el medio entre el espíritu y el cuerpo. Entonces, entra y produce un alma viviente, un ser viviente, y le da una identidad única. Cada ser humano con ese soplo y con el cuerpo que le toca tiene un alma única, una identidad única. Y uno generalmente identifica la identidad como la huella digital. Decir, bueno, esta es mi identidad. Lo que les decía antes, si nos cortan los dos brazos, ¿no tenemos más identidad? No, seguimos siendo nosotros porque nuestra verdadera identidad está en que somos un alma viviente, somos una persona única. Entonces, ahí en el alma entra todo con lo que el hombre se mueve. Emociones, intelecto, voluntad, y es el asiento de nuestra personalidad, ¿sí? Y ahí, en base a todo esto, tomamos las decisiones o las reacciones en base a nuestras emociones. Entonces, es importante entender esta estructura porque cada parte de nosotros tiene una función distinta. Si no entendemos cuál es la función de cada una de las partes de nuestro ser, muchas veces vamos a estar errando y vamos a estar caminando caminos equivocados en nuestra búsqueda más profunda del Señor. Y lo que nos explica Watchman Nee, y yo coincido en esto, de nuevo, esto de que cuando sopla se crea el alma, es una interpretación de Watchman Nee, uno lo lee ahí, parece que tuviera sentido,
no me cambia la doctrina, digamos, no. Esto es la interpretación de Watchman Nee. Ahora, sí, yo lo tomo como doctrina y muy importante en la búsqueda de la santidad y en la búsqueda de crecer como hijos de Dios, y es esto. Cuando nosotros entendemos nuestra estructura, tenemos que entender que el espíritu ese que nos dio Dios es aquel por el cual nosotros podemos comunicarnos y conectarnos con Dios. Yo no me conecto con Dios con el alma. Mi alma no me alcanza para conectar con Dios. Las emociones no son suficientes para conectar con Dios. Yo necesito el espíritu. Por eso dice que cuando Dios viene a nosotros a hacer morada, dice que a los que recibimos a Jesús, dice, un espíritu somos con Él. Cuando nos casamos somos una sola carne con nuestra esposa, con nuestro esposo. Cuando venimos al Señor somos un solo espíritu con Él. No somos una sola carne con Jesús, porque Jesús no vino a unirse a nuestra carne, a nuestro ser terrenal. Después vamos a entrar un poco en eso. Él vino a unirse con nuestro espíritu y vino a darnos un espíritu nuevo, a regenerar nuestro espíritu. Ya no el espíritu humano caído que teníamos, viene a activar, a avivar, a despertar nuestro espíritu para que se comunique con el Dios vivo como fue en un principio. Y desde ahí gobernar todo nuestro ser. Si es para mí, estoy predicando, después me lo pasas. Ahora no puedo atender. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que entender es que nuestra alma no sirve, únicamente el alma quiero decir, ¿no? No sirve para conectar con Dios y recibir lo que necesitamos de Dios, la nueva vida de Dios, es nuestro espíritu el que lo hace. Y nosotros deberíamos aprender a que nuestro espíritu gobierne todo lo demás en nuestra vida. Cuando nosotros venimos al Señor, nuestra alma está por encima, nuestras decisiones son nuestras, nuestras emociones nos gobiernan, pero cuando venimos al Señor debería ser el espíritu el que gobierne y deberíamos hacer que el alma se someta a Dios. Jesús hizo esto todos los días que estuvo en la tierra y de nuevo lo podemos ver en Getsemaní. ¿Qué dijo Jesús? No sea mi voluntad, es decir, mi alma, sino la tuya. Él sometió su alma humana, su voluntad humana, a la voluntad del Padre. Él se sometió al Espíritu. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya podés salir a la calle y contarle a todos tus conocidos cómo funciona esto. Parece mentira, pero uno explicando esto puede explicar el Evangelio. Y ahora vamos a entrar un poquito más en esto, porque ayer estábamos en casa de unos amigos, me saluda ahí una niña de la nube de testigos al costado. Ayer estábamos en un encuentro ahí con un par de matrimonios amigos y había un joven que va a una escuela católica y nos contaba de los debates que tiene con los que enseñan catecismo. Y las cosas, dice que se indignaba, ¿no? Cosas como, por ejemplo, hoy tuvimos la Santa Cena, escuchó enseñar en catequesis que en realidad Jesús muere y dice que los discípulos estaban tan mal y tan acongojados, todo, que al tercer día se imaginaron que resucitó, que realmente no resucitó Cristo. Dice que se indignó de tal manera este muchacho que fue a hablar hasta con la dirección. Una escuela que enseña supuestamente la Biblia. Enseñaban eso. En otra más, dice que enseñaba, dice que así empezó la charla un profesor que les tenía que dar, no me acuerdo si teología o qué. Dice, bueno, no nos vamos a empezar a creer que la historia de Adán y Eva es verdad. Así empezó la charla. Así empezó la clase, el año de clases.
¿Sí? Bueno, por eso es tan importante tener esto claro, porque cuando Dios dice que hizo a Adán del barro, lo hizo del barro. Que después las generaciones hayan migrado, que después haya habido otros hombres que no eran Adán, todo lo que vos quieras. Pero lo que dice la Biblia es verdad. Que Darwin nos quiera explicar que hay evolución, lo que le decía a alguien. Sí, puede haber evolución, pero sin Dios no hay nada. Ni evolución hay. Ujú. Exactamente, eso era algo que iba a mencionar. Bueno, la composición del cuerpo del ser humano es muy similar a la composición de la Tierra, literalmente. Obviamente, cuando se escribió la Biblia no había cero análisis químicos ni nada para demostrar esto. Y en el hombre está esta composición y lo que decía recién Mauro, en el mono no está la misma composición, ¿no? Para hablar de que venimos del mono. Bueno, el mono sigue siendo mono, ¿sí? Y la mona, por más que se vista de seda, mona queda, lo dice el dicho, ¿no? Eh, pero, pero la realidad es que, como les digo, aún en lugares donde se debería enseñar esto, se enseñan otras cosas. Por eso qué bueno que es que lo tengamos claro, que lo tengamos claro. Dice que por fe creemos que esto es así. Por fe, como dice Hebreos, creemos que los cielos fueron hechos por la palabra del Señor. Obviamente, no lo podemos ver, pero lo podemos leer. Como les decía antes, Dios nos permite espiar lo que Él hizo. Es por fe que lo creemos. ¿No querés creer la Biblia? Bueno, una pena. Pero si vamos a creerla, creámosla toda y entendámosla. Porque vamos a tener que dar fe de lo que creemos, como le pasa a este chico de 16 años en su colegio. Y bien que está dando fe de lo que cree, ¿no? Y peleando porque la Biblia se predique como tiene que ser predicada. Pero bueno, volviendo. Eh, Vamos a leer un pasaje ahora en donde Jesús justamente habla y menciona muchas veces esta palabra alma, la misma palabra que tesalonicenses, la palabra psique, ¿sí? Eh, si bien está traducida a veces como vida y a veces como alma, la palabra que se usa es la misma. De nuevo, de acuerdo a la acepción, pero es muy interesante entender el original, porque en el original podemos entender cuál era la intención cuando Jesús hablaba de esto. La intención era decir es lo mismo. ¿Sí? Cuando hablamos vos vas a perder tu vida, en realidad estás por perder tu psique en el contexto de lo que Jesús hablaba. Vamos a ir a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 31 al 37. Yo lo voy a leer en la Reina Valera 60. ¿Te gustó esa? Bueno, sí, es la que escribió Pablo. Pablo escribió, hablaba con Casiodoro de la Reina. Sí. Marcos 8, del 31 al 37. Marcos 8, del 31 al 37. Y dice así, este es Jesús hablando. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿No? Comenzó a decirle, no, no digas estas locuras, ¿cómo vas a decir una cosa así? La típica, ¿no? El amigo que trata de ayudar. Bueno. Comenzó a reconvenirle, pero él, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo,
quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y acá viene la parte en donde todas las veces va a mencionar psique. Porque todo el que quiera salvar su vida, su psique, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Psique, de nuevo. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este pasaje nos da otro misterio resuelto, y es este. Cuando el Señor nos vino a salvar, ¿qué parte vino a salvar de nosotros? Acá Jesús está diciendo que lo que se pierde o se salva es la psique. Y acompáñenme a leer otro pasaje. Este pasaje es un pasaje que a mí me resulta hermoso por lo poético y nos da otra pista de lo que pasa con el cuerpo y ahora lo que pasa con el espíritu al momento de dejar este mundo. El pasaje está en Eclesiastés 12, del 1 al 7. Eclesiastés 12, del 1 al 7. Este pasaje, de nuevo, me parece de una maravilla poética y de una revelación tan grande. Porque dice, los voy a dejar llegar, los voy a dejar llegar. Eclesiastés 12, del 1 al 7. Dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes a que vengan los días malos y a que lleguen los años y que digas, vivir tanto no es motivo de regocijo. La otra vez hablábamos de esto, ¿no? Que podamos llegar bien a nuestra vejez, porque si no, ya no dan ganas de seguir viviendo. ¿Sí? Dice, hazlo, es decir, acuérdate de tu Creador, hazlo antes de que el sol se oscurezca y la luna y las estrellas dejen de brillar y las nubes se disipen después de la lluvia. Está diciendo, antes, hoy hablábamos, ¿no? Hoy te operan de cataratas. En aquella época, a medida que avanzaban los años, la gente iba perdiendo la vista. Hazlo antes de que también los guardianes de la casa, antes de que tiemblen los guardianes de la casa y se encorven los guerreros y disminuya el número de las molineras y queden a oscuras los que miran por las ventanas. ¿No? Te tiemblan los guardianes de la casa y se encorvan los guerreros. Y las molineras se te van acabando, ¿no? En la boca, se te acaban las muelas, ¿no? Bueno, hazlo antes de que se cierren las puertas que dan a la calle y el ruido del molino deje de oírse. Hazlo antes de que las aves eleven sus trinos y ninguno de sus cantos pueda escucharse. Luego vendrá el temor por las alturas. Cuando avanzan los años ya las escaleras y demás preocupan, ¿no? Ya no las bajamos tan fácil. Vendrá el temor por las alturas y se experimentará terror en el camino. Entonces, el blanco almendro florecerá, ya algunos nos va floreciendo el almendro. La langosta resultará una carga, ya hasta cargar una langosta nos resulta pesado. Y hasta el apetito se perderá, porque el hombre va camino a su última morada. Y por la calle andarán los que llorarán su muerte.
Hazlo antes de que se reviente la cadena de plata y se rompa la vasija de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y junto al pozo se venza la polea. Se rompe el cuerpo. Hasta acá llegamos. Y miren lo que dice, y este es otro misterio que nos revela la Biblia. Dice, entonces el polvo volverá a la tierra. Del polvo venimos y al polvo volveremos, ¿no? Entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado y el espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Qué pasa cuando nos vamos? El cuerpo queda. Y el espíritu que Dios sopló en la nariz de Adán y en la nuestra el día que fuimos creados, vuelve a Dios. El espíritu es de Él. Ese aliento de vida vuelve a Él. Sea que creamos en el Señor o que no creamos, el espíritu vuelve a Él. Es el alma, es la psique, la que queda en la disyuntiva. ¿Qué pasa con nosotros? El espíritu nos es quitado, la vida se va. El cuerpo queda en la tierra. Pero el alma queda en una disyuntiva. ¿Qué pasa con nosotros? Yo no soy mi espíritu y yo no soy mi cuerpo, aunque forman parte de mí. Pero mi espíritu y mi cuerpo los pierdo y queda el alma. Ese es mi ser, ese soy yo. El alma y el espíritu van a tener que ir delante de Dios, pero si vos no estás con Cristo, no quedás con Dios. Eso dice la palabra, eso es lo que creemos. Vamos a leer 1 Corintios 15. Yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. 1 Corintios 15, correcto. Vamos a leer todo. Versículo 1. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, y acá vamos a leer un credo, ¿sí? En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo, un abortivo, dice la Reina Valera 60. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero ya sea que lo haga yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Cristo resucitó, que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, y esto refuerza, ¿se acuerdan? Una de las últimas prédicas que di que hablé de nuestra esperanza. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. En primer lugar, Cristo. Y después, cuando Cristo venga, los que son de Él. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a Él, es evidente que esto no incluye a aquel que puso todas las cosas debajo de sus pies. ¿Quién es? Dios. Dios no está sujeto debajo de los pies de Cristo. Cristo está sujeto a Dios. ¿Sí? Pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies para que Dios sea el todo en todos. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿qué ganan los que se bautizan por los muertos? ¿Para qué bautizarse por ellos? Paréntesis. Este es un pasaje, un versículo súper controversial. Súper controversial. Los eruditos tienen diferentes interpretaciones de esto, pero ya que lo estamos leyendo quería contárselos. ¿Por qué? Porque hay una corriente que es la de los mormones que toman esto para bautizar a la gente en nombre de otro. Dice, los que murieron y no se pudieron bautizar, bueno, nos bautizamos por ellos para que no se pierdan los que habían muerto sin bautizarse. No tiene ningún sustento bíblico cuando uno toma el contexto entero de la Biblia. Y la interpretación que uno podría llegar a hacer de esto, digamos, las interpretaciones por ahí más aceptadas y más bíblicas, de acuerdo a como nosotros lo entendemos, es que este versículo se está refiriendo en realidad a un testimonio de la resurrección. Es decir, nos estamos bautizando porque creemos en la resurrección. De hecho, el bautismo, simbólicamente y de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, es morir con Cristo para resucitar al salir del agua, ¿no? Bueno, esta, digamos, cuando dice por los muertos es primeramente una de las interpretaciones. Y otra de las interpretaciones que también tienen algunos eruditos es que el bautizarse por los muertos significó que muchos se bautizaban por el testimonio de los que habían muerto por Cristo. Porque hubo mucha gente que creyó en Cristo al escuchar a los cristianos dar la vida por Él con una sonrisa diciendo yo por Cristo muero feliz. Y muchos se entregaban a Cristo por este testimonio, por el testimonio. Cuenta la historia de los romanos metiendo en agua helada hasta que murieran a los cristianos y los cristianos felices de morir por Cristo. Y uno de los romanos se tiró al agua y dijo yo muero con ellos por el testimonio de los que estaban muriendo por Cristo, ¿no? Porque era muy impactante ver el testimonio de alguien que estaba dispuesto a morir de las maneras más terribles por un Dios, y ellos no estaban dispuestos, ellos tenían un montón de dioses y no morían por ninguno, ¿no? Bueno, y el impacto que generaba esto de aquellos que morían, de los mártires que morían por Cristo, se interpreta que es una de las razones por las que muchos se bautizaban. Pero bueno, no quería dejar pasar este pasaje sin dar esta explicación,
¿Voy cerrando, decís vos esto? Listo, perdón. Si se aburren, cortamos acá y nos vamos. Ok, ok, ok. Eh, bueno, bueno. Y seguimos, dice, si en verdad los muertos no resucitan, ¿qué ganan los que se bautizan por los muertos? ¿Para qué bautizarse por ellos? ¿Y por qué nosotros estamos en cada momento en peligro de muerte? Hermanos, por el motivo de orgullo que tengo por ustedes en nuestro Señor Jesucristo, yo les aseguro que muero a cada instante. Pero ¿de qué me serviría desde el punto de vista humano haber luchado en Éfeso contra fieras si los muertos no resucitan? Entonces, comamos y bebamos que mañana moriremos. Toma una frase ahí de Isaías, ¿no? Bueno, comamos y bebamos que mañana moriremos. Total, si no vamos a resucitar, ¿para qué tanto esfuerzo? No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que vuelvan en sí y vivan con rectitud y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Y esto lo digo para que sientan vergüenza. Tal vez alguien pregunte, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? No preguntes tonterías, Pablo era bastante fuerte. No preguntes tonterías. Lo que tú siembras no cobra vida si antes no muere. Y lo que siembras no es lo que luego saldrá, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de algún otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada semilla le da su propio cuerpo. No todos los cuerpos son iguales, sino que uno es el cuerpo de los hombres y otro distinto el de los animales, otro el de los peces y otro el de las aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de los celestiales es una y la de los terrenales es otra. Fíjense acá cómo Pablo nos va llevando en una explicación bien práctica, en una analogía clara. Lo que está diciendo es, si vos querés tener un árbol de limones, vos no plantás acaso una semilla y no sale una semilla grandota después. Dice, primero el grano tiene que caer a tierra y ese grano tal cual es, ese cuerpo muere, esa semilla muere para que salga un árbol. Bueno, entonces lo que está diciendo él es, hermanos, obviamente que el cuerpo muere, pero no es este cuerpo el que va a dar a luz el árbol que seremos después. Y dice, hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Y dice, uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en su magnificencia. Así también será, así será también en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. ¿Qué significa esto? Este cuerpo se corrompe, no por la corrupción política, significa que este cuerpo se pudre, se echa a perder. Y dice que si sembramos este cuerpo que se echa a perder, cosecharemos un cuerpo que no se echará a perder nunca. El cuerpo que Dios nos promete, el cuerpo celestial del que está hablando Pablo, es un cuerpo glorificado que no se echará a perder. Y dice, lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Porque así como hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser con vida. La Reina Valera 60 dice en un alma viviente. Acá está diciendo, Adán era una psique, alma viviente. Y el postrer Adán, el último Adán, un espíritu que da vida. Fíjense, el primer Adán, psique, era solamente alma, el último Adán es espíritu. Espíritu. Pero lo espiritual no vino primero, sino lo animal, y luego lo espiritual.
El primer hombre es terrenal, de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Semejantes al terrenal serán también los terrenales, y semejantes al celestial serán también los celestiales. Así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, así también llevaremos la imagen del hombre celestial. Pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Este cuerpo de carne y hueso no puede heredar el cielo. No podemos estar en el cielo con este cuerpo de carne y hueso, está diciendo Pablo. Presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto, que es corruptible, se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Amén. Pablo nos está contando cómo termina la historia, qué pasa con nuestra psique. Nosotros somos herencia de Adán y vivimos con el cuerpo que Adán nos heredó. Somos esa psique que anhela un cuerpo de gloria, que todavía no lo tiene. Y vivimos en este cuerpo corruptible con la lucha de todos los días, pero dice Pablo, no se desalienten, crean en la palabra que les predicamos. Esta sí que tiene resurrección. David, tiene resurrección y viviremos en cuerpo nuevo. Y voy a cerrar con esto, 2 Corintios 5, del 1 al 10, Pablo complementa esto mismo que decía. Otra vez les está recordando y nos está recordando esto, ¿no? 2 Corintios 5, del 1 al 10. Lo voy a leer también en la Reina Valera contemporánea. ¿Vieron cuando Jesús dice, yo me voy a prepararles morada? Es verdad, los que han estado en el cielo, hay gente que ha tenido la experiencia y ha venido y contado cosas, cuentan que hay casas literales donde viven las familias, obviamente son casas celestiales, así que van a ser siempre lindas, cada uno conforme a lo que soñaba tener, ¿no? Así que, no, ahí las hace el Señor, dice, no son hechas de mano de hombre, ahí perdiste el laburo. Se acabaron los arquitectos porque está el arquitecto perfecto ahí. Sí. ¿De qué color? No son moradas. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Roberto parece que tiene el mismo estilo. Se ve que los evangelistas tenemos este estilo de chiste. Bueno, pero cuando Jesús dice, les voy a preparar morada, más allá de que por ahí haya ido a preparar mansiones hermosas en el cielo, yo creo que tenía
también que ver un poco con lo que vamos a leer ahora, ¿no? Con esta otra morada, ¿no? Esta es nuestra morada de la psique, este cuerpo corruptible que se va desgastando. Y Pablo habla de esta nueva morada. Miren lo que dice. Bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, es decir, esta tienda que es nuestro cuerpo, en los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha por manos humanas, y por esto también suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial. Qué lindo lo que dice Pablo, porque todo aquel que realmente quiere vivir una vida en santidad para el Señor y todo, por momentos suspiramos y decimos, ay, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantarme este cuerpo y las tentaciones? ¿No? Y poder vivir una vida sin esfuerzo de santidad, ¿no? Sin tener que pelear esta batalla diaria. Bueno, Pablo anhelaba esto, ¿no? Suspiraba y decía, por esto también suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial, ya que así se nos encontrará vestidos y no desnudos. ¿Se acuerdan que decía que el grano desnudo es el que va a dar después a luz un árbol, ¿no? Se nos encontrará vestidos y no desnudos. Los que estamos en esta tienda, que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero Dios es quien nos hizo para este fin y quien nos dio su espíritu en garantía de lo que habremos de recibir. Por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque vivimos por la fe, no por la vista. Pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor. Pero ya sea que estemos ausentes o presentes, siempre procuramos agradar a Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Este fue nuestro marco teórico antes de hablar de las emociones, para que tengamos una idea más clara de quiénes somos. ¿Quiénes somos y la esperanza a la que somos llamados? Y de nuevo, todos estamos hechos, cuerpo, alma y espíritu, los que conocemos al Señor y los que lo conocerán, o los que no lo querrán conocer. Pero el Señor dice que aquellos que lo recibamos, tenemos una promesa mayor. Tendremos cuerpo nuevo y estaremos delante de Él, estaremos presentes delante de Él. Por eso, presentemos, como dice Tesalonicenses, presentemos todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu al Señor. El Señor nos ayude a vivir irreprensibles, que no tengan nada que decir de nosotros, que podamos llegar al Señor y decirle, peleamos la batalla y la ganamos. Y nos entregarán una corona de gloria ese día. Amén. Y esa batalla va a ser con las emociones. Ya vamos a entrar en terrenos escabrosos, pero no por hoy. Amén. ¿Eh? La próxima vez me vengo con la ceja pintada y disfrazado de furia. ¿Amén? Amén. No me van a tomar en serio. Bueno, vamos a orar. Papá, como dice David, Señor, somos una creación maravillosa. Nos hiciste con tanto cuidado, Señor. Somos un ser tan intrincado, Señor, que ni nosotros mismos nos entendemos muchas veces. Pero, Señor, queremos entender la creación que hiciste en nosotros y queremos, a través de eso, conocerte más. Porque cuando vemos tu creación, como David, nos maravillamos y te alabamos. Glorificamos tu nombre, Señor, y queremos servirte y tener, Señor, una vida irreprensible.
Ayúdanos a vivir esa vida, Señor. A pelear nuestras batallas, Señor, con la conciencia de que nuestra batalla no es en vano. Que no tenemos que decir, como decía ese pasaje de Isaías, comamos y bebamos que mañana moriremos, que no tiene sentido. Sí tiene sentido caminar con vos, Señor. Sí tiene sentido recibirte en nuestra vida, Señor, y vivir la vida que vos tenés para nosotros. Por eso hoy, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos una vez más. Enseñanos a vivirla como vos querés que la vivamos. Con temor y temblor, Señor, sabiendo que un día compareceremos delante de tu trono. No para juicio, Señor, porque dice que todo el que te recibe, Señor, es librado del juicio, pero sí para recibir recompensa de nuestra obra para vos. Ayúdanos a hacer obras para vos, Señor, que te lleven gloria, Señor, y que lleven vida a los que todavía no te conocen. Aquí estamos, Señor. Un grupo de tus hijos, Señor, un pequeño rebaño que busca, Señor, hacer tu voluntad. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque, Señor, conozco de sus corazones, Señor, y sé de sus anhelos. Sabes que nuestro anhelo más grande, Señor, es amarte, servirte. Señor, que vos puedas tener una sonrisa cuando nos veas. Y, Señor, este fue el marco, Señor, la introducción de lo que vamos a empezar a ver. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que, como decíamos antes, gobernemos sobre nuestras emociones desde tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a vivir en la vida de tu Espíritu Santo, a vivir el fruto de tu Espíritu, Señor, que sabemos, Señor, que contra eso no hay ley. El que vive en tu Espíritu, Señor, puede vivir una vida en verdadera libertad, Señor. Eso anhelamos. Y ponemos esto en tus manos, Señor, dándote gracias y confiando en que el mismo Dios que nos llamó nos santificará y nos preparará para toda buena obra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, mi Rey. Amén, papá. Amén. Y amén.